iniciamos el Builder, el programa para generar el mundo de realidad virtual. Sí. Bueno, por si existe la duda, por aquí voy a poner más o menos la dirección de acceso donde está. Ya saben que es en la carpeta de MATLAB. Desde luego puede diferir la ubicación suya a la mía, porque depende en cómo esté instalado su MATLAB, pero aquí está en donde están los archivos de programa. Ahí debe de estar instalado MATLAB, la versión. Dentro de la carpeta Toolbox debe de estar SL3D. Dentro de esa carpeta está la carpeta VRealm. Y ahí viene lo que es una carpeta que se llama programa, y dentro de esa carpeta está finalmente el ejecutable de el builder de realidad virtual. Sí. Entonces, ya que estamos ejecutando el programa, vamos a crear un entorno. Bueno, para empezar, un archivo nuevo. Le damos aquí generar nuevo. Sí. Ya que tenemos el espacio de trabajo habilitado, ya en un nuevo entorno de realidad virtual, vamos a meter el background para hacer esto un poco más ameno, para que tengamos nociones de qué es el horizonte o qué cosa es arriba, qué cosa es abajo, etcétera. Entonces aquí le damos clic en insertar background. ¿Sí? Y bueno, aquí del lado izquierdo pues es donde va a estar todo el historial de los objetos que van a conformar el mundo de realidad virtual. Repito nuevamente lo de los viewports. Aquí puedo yo manejar los viewports, que es el espacio de trabajo principal, y la vista superior, la vista derecha y la vista frontal. Yo realmente no los utilizo mucho, trabajo más sobre el principal, pero eso ya es cuestión de gustos o de cómo se acomoden a trabajar. La idea es generar un marco de coordenadas, que desde luego lo vamos a hacer con objetos. Para que sepamos dónde queda el origen. De va a ser Y. Hacia acá es X. Y hacia nosotros, bueno, saliendo de la pantalla hacia nosotros es Z. Así está el sistema de coordenadas de este programa. Sí. Para generar voy a basarlo en le voy a poner como a una esfera pequeñita que va a ser el origen. De ahí voy a generar un cilindro para cada uno de las flechas, y al extremo del cilindro pues le vamos a poner un conito. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque si bien todos estos van a ser objetos, vamos a tener que empezar a practicar las rotaciones para que queden alineados, bueno, según convenga. ¿Sí? Entonces, el padre de todos estos objetos va a ser esta esfera. Y el resto de los objetos van a ser objetos hijos. Para poderlos, si, bueno, puedo manipular el padre, puedo manipular los hijos. Además, bueno, ¿qué es lo que le voy a aplicar la rotación? Eso nada más es para generar el marco de coordenadas. Finalmente aquí voy a dibujar otro objeto. Que puede ser un cubo, desde luego. ¿Sí? Y este cubo es el que vamos a aplicarle las invariantes naturales de la rotación, del ejemplo
del ejemplo en cuestión. Es decir, a este objeto vamos a definirle un eje de rotación y un ángulo. Y vamos a visualizar de manera gráfica y animada cómo el objeto va girando el ángulo desde 0 hasta 120 grados, si no mal recuerdo, que es el ángulo que nos dio de las invariantes naturales del ejercicio. Bien, voy a borrar todo esto. Básicamente ya dimos, di un boceto de más o menos qué es lo que vamos a realizar. Sí. Entonces ya para empezar a introducir los dibujos, bueno, más bien los objetos, voy a introducir el objeto padre, que en este caso va a ser la esfera. ¿Sí? Introduce la esfera por default. Si lo quiero manipular, le cambio el nombre. Si lo quiero manipular desde MATLAB, quizá no es necesario, pero se lo voy a cambiar por si se requiriera. Voy a poner como origen. Puede ser el nombre que ustedes quieran, ¿no? Preferentemente, insisto, no utilicen acentos, caracteres prohibidos como ampersand y ese tipo de cosas, o guiones intermedios, ni tampoco utilicen la ñ. Ok. ¿Sí? Ni palabras separadas, vaya, espacios. Aquí, bueno, el origen, porque en este caso va a ser mi esfera, aquí habilito lo que es, accedo a las propiedades donde está material. Aquí donde está el diffuse color, que es básicamente el color con que va a estar, el color de la superficie de este objeto. Hacemos doble clic. Y aquí seleccionamos qué color es el que deseamos. Sí, tenemos varios sistemas de colores, un valor de 0 a 1 o valores RGB. Sí, y algunos otros espacios de color. No vamos a profundizar en eso, pero bueno, todos esos sistemas de color, o más bien espacios de color, son los que se tienen. Eso es por cuanto a la coloración de la superficie del objeto. Respecto a las dimensiones, nos accedemos aquí a la propiedad de geometría. Para localizar el radio de la esfera. Por default, nuevamente menciono que las dimensiones están en metros. Sí, entonces aquí la esfera tiene 1 metro. En este programa las dimensiones o las unidades son metros. Entonces tiene 1 metro de radio, porque es la propiedad de radio lo que estamos controlando. Lo voy a hacer como de punto 15 centímetros. Bueno, 15 centímetros, que sería 0.15 metros. No necesito una esfera tan grande. Sí. Ahora, para acercarme, aquí tenemos los 3 iconos para navegar entre el modelo o los objetos que estamos creando. El de la mano. Lo que se está manipulando es la vista, no el objeto. En realidad yo no estoy girando el objeto, sino voy a estar moviendo alrededor de él. Con lo que es Profe, la manita. Si quiero profe, utilizar el modo de paneo. profe. ¿Sí? Una pregunta. El programa lo que hace, como todos los, es como parecido a los sistemas de CAD que cuando le damos clic la figura la localiza en el punto 0,0,0. Por default, sí. Posteriormente podemos moverlo, ya sea directamente aquí en el programa o desde un programa externo como MATLAB o Simulink. Ok. Entonces, ahorita en efecto está en las coordenadas 0,0 de este entorno de realidad virtual. Vamos a crear ahora uno de los ejes. Selecciono, bien, los ejes ya van a ser hijos de este objeto padre. O los puedo hacer independientes.
pero los voy a encadenar a este primer objeto, al objeto esfera que yo he nombrado como origen. Entonces, para que sean objetos hijo de selecciono aquí children, que esté seleccionada ahí la propiedad children, y ahora sí voy a meter un cilindro. ¿Sí? Este cilindro va a ser el eje, puede ser cualquiera, el X, Y o Z. Vamos a iniciar con el Y, ahorita porque está en su posición natural. Va a ser el eje Y. No le voy a cambiar el nombre. Entonces modifico el color. Bueno, si así lo deseo. ¿Sí? Y el radio del cilindro, precisamente para manipular sus propiedades geométricas. Nos vamos aquí a la propiedad de geometría y busco lo que es altura y radio. Entonces, el radio, pues eso, si el objeto padre tiene 15 centímetros de radio, este lo voy a hacer un poco más delgado, lo voy a poner como 0.1. ¿Sí? Y la altura está como 2. Obviamente son 2 metros. Lo puedo dejar como 1. ¿Sí? Ahorita no estamos casados con las dimensiones. Podemos realmente ponerle una dimensión apropiada. O una dimensión que a ustedes les guste. ¿Sí? Entonces, ese va a ser mi eje Y. Entonces, le voy a poner en el extremo superior un cono. ¿Sí? Este cono puede ser hijo del hijo, es decir, puede ser hijo del cilindro, donde el cilindro es hijo de la esfera. ¿Sí? Para hacerlo, digamos que en forma de cadena. Entonces, al cilindro nuevamente me posiciono en children y aquí le creo un cono. Obviamente sus dimensiones están muy grandes. El color va a ser igual que el de su padre, por así decirlo, o algo similar. Bueno, en mi caso. Y también accedo a las propiedades de geometría del cono, que aquí va a ser el radio del fondo, la altura, el fondo y algo de lado. Bueno, lo que me interesa es la altura. Desde luego ese cono está muy grande, lo voy a poner como de punto 15. El radio obviamente también está muy grande. Está de 1, lo voy a poner como de 0.15 también. Me voy a acercar para ver un poquito el detalle. Aquí con con la navegación, bueno, con el modo de acercamiento tipo navegación. Hay que ser cuidadosos aquí con esto porque luego, si excedimos está muy sensible esto. Bueno, por ahí está el cono. Ahora, para subir el cono, vamos a hacer algunas consideraciones geométricas y sobre todo de dimensiones. ¿Sí? El cono viene más o menos así, donde aquí está su origen, que coincide con el origen del cilindro, que el cilindro es su objeto padre. Entonces, pues, si quiero desplazar el cono, voy a hacer un alejamiento. Porque si no, no me alcanza. Nuevamente, aquí está el cono.
Y aquí está porque no lo hemos desplazado. Si yo quiero poner el cono acá, ¿cuánto lo debo de desplazar? Si el objeto padre, bueno, mide obviamente 1, perdón por la mancha, mide 1, entonces esto debe de medir 0.5. Entonces, el centro, ¿cuánto lo tengo que desplazar? 0.5 más la mitad de la altura del cono. Así es la mitad del padre más la mitad del hijo. ¿Sí? Si el cono mide 0. En mi caso, bueno, no me acuerdo, ahorita lo reviso. 0.15 mide. Sí, le di .15. Le voy a poner 20 mejor. Sí. Entonces, ahora mide, bueno, ya, aquí mide 0.2. Entonces, la mitad del padre, pues es 0.5, más la mitad del hijo, quiere ser 0.1, ¿no? Entonces, en total lo debo de desplazar para las dimensiones de este ejemplo, del mío. Si ustedes utilizaron otras dimensiones, bueno, tiene que hacer el cálculo apropiado. ¿Sí? Entonces, aquí tiene que ser 0.6. ¿En qué dirección? Ahorita no hemos rotado los ejes. Recuerden, la dirección es Y, el sentido vertical. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo desplazamos el cono? Accedo desde luego aquí. El cono es fue este último objeto que, bueno, está como transform. Están aquí las propiedades de rotación, escala, orientación de escala, traslación y algunas otras. Lo que me interesa es la traslación, porque voy a trasladar el cono hijo, 0.6, vaya esta distancia que arrojó este pequeño cálculo. Entonces accedo aquí a la propiedad de traslación haciendo doble clic. Y aquí me dice que aquí puedo activar o desactivar las casillas para, puedo trasladarlo desde luego en cualquier eje, en el X, Y o el Z, pero en este caso desactivo X y Z, porque lo que me interesa es trasladarlo en Y. Y bueno, aquí tengo el slider o una barra de desplazamiento, si lo quiero trasladar hacia abajo o hacia arriba. O simplemente le pongo aquí la propiedad de, le pongo el valor de 0.6. ¿Sí? Entonces ya está trasladado el cono hacia arriba. No me gustó, realmente como que le falta un poco de estética. Bueno, ni modo, así está. No lo voy a modificar mucho. Bien, voy a desplazar el cono, perdón, el cilindro. Y bueno, desde luego el hijo, como depende del cilindro, que en este caso el hijo es el cono, es hijo del cilindro, si yo desplazo al cilindro, el cono también se desplaza con él. Entonces voy a regresar a donde está aquí el cilindro, a las propiedades de traslación. Y yo para subir el cilindro también lo voy a mover aquí en el eje Y, 0.5. Para que ya quede mejor. Vamos a dar OK. Voy a alejarlo un poco. Bueno, ya al menos tengo la flecha que del marco de coordenadas. Pasa. Para el eje, el sentido de Y. Voy a borrar aquí estas anotaciones. Gracias. Algo similar tengo que hacer para el eje Z. Nuevamente aquí lo pongo, que apunta hacia nosotros. Y para el eje X. Ahorita como está dibujado, esos son los sentidos positivos, ahorita sin manipular el marco de coordenadas del mundo de realidad virtual. ¿Sí? Lo interesante, bueno, aquí es que el eje Z ahora lo tengo que dibujar horizontal, lo mismo el eje X. Claro, apuntando uno hacia un sentido y otro hacia a su respectivo sentido. Entonces, lo que podemos hacer es copiar este objeto
se va a quedar ahí y después, ya que tengamos aquí una copia, lo que vamos a hacer es aplicarle una rotación en el eje X para que finalmente quede orientado de esta forma. Y algo análogo vamos a hacer vamos a copiar ese mismo para generar Y, y para ahora vamos a rotar en Z o a girar en Z para que quede el eje en ese sentido. ¿Sí me expliqué? Sí. Para copiarlo. Entonces voy a borrar las anotaciones. Y bueno, ¿cómo copiamos esto? Me sitúo donde está el cilindro, que es hijo de la esfera. Aquí, bueno, vamos a navegar en... que es este. Le doy copiar. Y selecciono aquí Children porque quiero que el siguiente también tenga la misma jerarquía. Aquí no me gusta hablar mucho de parientes, pero en este caso el objeto copiado va a ser hermano del cilindro y del cono que ya tengo previamente, pero es la forma de darse a entender. Selecciono aquí y le doy control V. Bueno, para copiar me selecciono, le doy control C. Y para pegar, que tengan la misma jerarquía, es decir, que sean objetos hijos de la esfera. Desde luego aquí en la propiedad de Children de la esfera, selecciono y doy control V. Y ya se copiaron el cilindro y el cono también. Aquí a veces navegar aquí entre los objetos, entre el historial de todos los objetos, a veces ya se empieza a volver un poco engorroso, ¿no? Pero en este caso puedo compactar el primer objeto, el que utilicé como modelo, como copia, y ahora trabajo con el hermano, ¿sí? Entonces, ahora sí, aquí voy a hacer la propiedad de rotación, ¿sí? Este objeto que copié, accedo a su propiedad de rotación, hacemos doble clic. Obviamente también ha heredado el color y ha heredado todas las características del objeto original que habíamos copiado. Ahora, si quiero que quede horizontal apuntando hacia nosotros o hacia mí, desde luego el giro debe de ser en el eje X. ¿Sí? Es decir, aquí está el eje X, ¿no? Entonces, el eje de rotación para que gire hacia acá, pues debe de ser el eje X, y aquí le voy a aplicar un eje de rotación, que en este caso va a ser, desde luego, aquí funciona mucho la regla de la mano derecha. Entonces aquí debo de girarlo 90 grados. ¿Sí? Entonces el eje X lo activo, aquí le pongo 1. ¿Sí? En Z por default me da 1, pero no me interesa girarlo en X y en Z, porque entonces haría una composición de rotaciones. Ahorita nada más quiero una rotación canónica en X, no una composición de rotaciones en X y Z. Entonces me aseguro aquí que Z lo activo para que me dé acceso a el valor. Debe de ser 0. Y ahora sí le aplico aquí la propiedad de rotación. En este caso deben de ser 90 grados. ¿Sí? Ya está apuntando hacia mí. Voy a cambiar un poquito la perspectiva. Aquí con un poquito de cuidado. ¿Sí? Pero ahora también tengo que arreglar la traslación. Entonces aquí, para no confundirnos, cambiamos los colores, accedemos aquí a las propiedades de
Aquí en Shape está lo que es apariencia. Aquí en apariencia pues están en material. Aquí en material pues están los colores. Particularmente el que me interesa cambiar es el Diffuse Color. Profe, ¿Sí? para girar el sketch en 3D, ¿cómo le hizo? O sea, la vista solamente de la pantalla. O sea, okay. ¿con cuál? Ahorita vemos, nada más cambio los colores y ahorita vuelvo a explicar eso. Ahora para acá, ahora lo voy a poner de rojo los que apuntan hacia nosotros, que en este caso representa el eje Z. Y bueno, también el cono hijo de Ahí si lo quieren hacer multicolores, pues eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Ahí está. Bien, me pregunta cómo giré la vista. Sí, solamente la pura vista. Ok. Aquí hay importante... para estar navegando entre el modelo están estos tres... estos tres iconos. Bueno, esos tres comandos. ¿Sí? Entonces, para girar la vista, utilicé que es bueno, esta manita. El Model Mode, ¿no? Así es, ahí aparece el Model Mode. Está bien difícil de usar. Sí. O más o menos, ¿no? Ahí es cuestión de irle agarrando un poquito de práctica. Este es para desplazar hacia arriba y hacia abajo. En realidad lo que está desplazando es la cámara. O bueno, o por la cámara por donde yo estoy viendo. Sí. Sí. Y el otro es para ahí ir como que navegando, acercándome y también así como que empezar a ver como que de lado. Entonces, nuevamente, si se me llega a perder mi modelo, por ejemplo, así de chin, ya se fue, quién sabe de dónde se fue. Tenemos esta... Restablezco la vista con este comando. Reset View. ¿Sí? Por ejemplo, ahí se me perdió mi modelo, le doy Reset y ya me lo devuelve a la posición original. Y bueno, y ahí puedo otra vez volver a intentar acomodar una vista de tal suerte que me permita ver un poquito más cómo están distribuidos los objetos pues sí, en el espacio, de manera virtual, claro. Bueno, hasta por ahí más o menos tengo la perspectiva. Bien, para bajar, en este caso, la flecha roja, está formado por el cilindro y el cono. Accedo a las propiedades del cilindro en la propiedad de traslación. Obviamente en Y no me interesa desplazarlo, ahí lo regreso a 0. ¿Sí? ¿Dónde lo tengo que desplazar? En Z. Punto 5. ¿Sí? Ahí está ya. Bien, para generar el eje X, pues ya sea que copie la flecha azul o la flecha roja, yo voy a copiar la flecha azul. Bueno, de hecho la tengo copiada en el portapapeles. Nuevamente me voy a la esfera padre, está como origen aquí en Children y le doy control V. Y ya los objetos, en este caso el rojo, pues ese ya compacto todas sus propiedades y me voy a la copia.
que obviamente está empatada aquí mismo. Ahora el eje que voy a utilizar para esta rotación va a ser el eje Z. Aquí en rotación. Bueno, por default ya está ahí. Y el ángulo va a ser ¿cuánto? Según la regla de la mano derecha. Menos 90, ¿no? Menos 90 o 270, porque si le pongo 90 apunta para el otro lado. ¿Sí? Entonces puede ser menos 90 o 270. Desconozco si sí lo haga. No, aquí sí me está restringiendo que el ángulo debe estar entre 180 y menos 180 grados. Entonces, bueno, Pues menos 90. Sí, claro, le quito también la traslación. No me interesa trasladarlo en el eje Y. Donde me interesa trasladarlo es en el eje X. Y ya nada más es cuestión de cambiarle los colores, ¿no? Generalmente X, según los sistemas de CAD, está casi como verde. Entonces yo lo voy a poner verde. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está no, de hecho no está acorde a los sistemas de CAD. Porque X es rojo, Y es verde y Z es azul. Y aquí están invertidos. Pero bueno, lo importante es asociar algún color a algún eje. Entonces, ya tenemos aquí el marco de coordenadas. Claro, ya lo hemos realizado con objetos sólidos. Claro, de forma virtual. Entonces, bueno, vamos a generar el sólido sobre el cual le vamos a aplicar la propiedad de rotación, que de hecho es el objetivo de esta práctica. ¿Sí? Bueno, parte del objetivo de esta práctica es saber cómo empiezan a moverse los sistemas de coordenadas aquí del mundo de realidad virtual. Entonces, lo que voy a crear, voy a utilizar un cubo. Y a bueno, desde luego lo vamos a conectar desde Simulink. Le vamos a dar el eje de rotación del ejemplo. ¿Qué ejemplo? Que habíamos comentado. ¿Sí? De menos 1 medio, 1, 1, 1. Y lo vamos a girar 120 grados. Regreso aquí al modelo de realidad virtual. Es decir, aquí le vamos a meter el eje de rotación y le vamos a meter y vamos a conectarle, bueno, el contador de un ángulo desde 0 hasta 120 grados. En este caso va a ser phi. Donde phi, bueno, va a ser un rango de 0 a 120 grados. Pero esto lo vamos a hacer desde Simulink. ¿Sí? Ya el enlace lo vamos a hacer desde Simulink. Bien, borro todo esto. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como no quiero que dependa de todos estos objetos, ese objeto que voy a manipular, es más, ni siquiera que sea hijo de el origen del marco de coordenadas que acabo de crear, es decir, de la esfera,
que sea simplemente hijo del background para que tenga la misma jerarquía que el origen. Vaya, para que ese cubo no sea hijo del origen o de este objeto denominado origen. Entonces selecciono aquí background y ahí le pongo un cubo. ¿Sí? Entonces vean, quedó la misma jerarquía que el origen, que es el padre de todos los conos y cilindros que conforman el marco de coordenadas. Aquí, bueno, ya lo de manejar el tamaño. Bueno, aquí ya es cuestión de cada uno cuánto lo quiera dibujar. Yo desde luego voy a hacer un cubo mucho más chico. Un poquito más grande. Ahí está. Sí. Claro, lo que es la parte del material, pues también lo puedo controlar. Ahora lo quiero de otro color. Ahí está. Algo así. E incluso puedo manejar aquí perfectamente en este objeto la transparencia. Claro, en todo se puede manejar la transparencia. Pero bueno, ya alguna vez lo habíamos hecho en una práctica anterior. Bueno, aquí también puedo manejar la transparencia. 0 es totalmente opaco y 1 es totalmente translúcido. Al acceder a esa propiedad haciendo doble clic, lo voy a dejar como 0.3, que está semitransparente. Obviamente aquí el renderizado está muy de baja calidad, ¿no? Donde ya se ve mejor bien es cuando ya lo estamos enlazando y que lo abre MATLAB. Depende mucho también la tarjeta gráfica, pues son gráficos, ¿no? Porque incluso la velocidad de la simulación también va a depender de la tarjeta gráfica, de qué tanto puede, de los cuadros que van refrescando la simulación, porque finalmente lo que está generando pues es un video cuadro a cuadro. Ya que tenemos todos los elementos de nuestro mundo de realidad virtual, pues lo guardamos, porque generalmente a veces, bueno, a veces se cierra y no lo habíamos guardado. Vamos a guardar el mundo de realidad virtual que acabamos de crear. Por ahí en alguna especificación, ¿no? En algún directorio. Yo lo voy a guardar aquí en MATLAB en prácticas del año 2020, segundo semestre o semestre B. Bueno, aquí le voy a poner como práctica 2. Importante, la terminación WRL no se la borren, porque el programa no se la pone por default y si se la borran, MATLAB no lo va a reconocer, o Simulink. Entonces, no sé, le voy a poner aquí como práctica 2. También las recomendaciones es que no usen acentos, que no usen la ñ, que no usen caracteres ahí especiales como arroba, guión intermedio y algunos otros, ¿no? Gato, etcétera. Entonces, importante la terminación WRL, que es de World, de mundo de realidad virtual. Y ya guardamos el mundo, ¿no? Profe, ¿Sí? una pregunta para poner el cubo en el centro. El cubo en el centro me apareció por default, pero porque el cubo es hijo de aquí del background. Ajá. Ah, otra cosa, como lo voy a manipular desde Simulink, le debo de cambiar el nombre, si no, no me va a permitir acceso a las propiedades de rotación y traslación. Entonces, también hay que cambiarle el nombre. Le voy a poner pues, cubo. Sí. Bueno, una vez que hemos generado el mundo, ya puedo cerrar este programa que generé el mundo de realidad virtual y nos vamos a MATLAB y abrimos Simulink. Entonces ya aquí está abierto MATLAB, abrimos Simulink. Se va a tardar un poquito.
Ya que abrimos Simulink, le damos en un nuevo modelo, crear un modelo nuevo en blanco. Bien, ya que abrimos el nuevo modelo de Simulink, accedemos desde luego a las bibliotecas. Bien, ya que está abierto el nuevo modelo en blanco de Simulink y la biblioteca de Simulink, vamos a necesitar un contador para registrar de 0 a 120 grados, que es la práctica. Entonces nos vamos aquí en Source y necesitamos un reloj. Arrastramos la función de tal suerte que aparezca ahí. Vamos a necesitar una constante. O podemos utilizar 3 o usamos una constante, que son las componentes en X, Y, Z del eje de rotación. Vamos a utilizar 3. No, es más, bueno, sí lo vamos a dejar ahorita así. Ya en algunas otras prácticas más avanzadas los tratamos como vectores. Ahorita lo vamos a dejar así como escalares. Bien, en el ejercicio, el eje de rotación estaba dado por -1/2, y bueno, que todo eso multiplica al elemento 1 en X, Y, Z del eje de rotación, que es 1/2. Es decir, este debería de ser -1/2. Este también es -1/2. Y este es -1/2. Sí, ese es el eje de rotación. Ahora, necesitamos multiplexar manejar esas señales y enlazarlo al mundo de realidad virtual. Para ello nos vamos aquí en Simulink 3D Animation, aquí en la biblioteca, para sacar el Signal Expander. Y el que me permite enlazar las señales de Simulink con el mundo de realidad virtual que acabamos de crear. Sí. Claro, estas señales de aquí de entrada, porque es una rotación, entonces requiere la componente en X, Y, Z. Y el ángulo, necesitamos multiplexar o meter las 3 señales en un solo bus, por así decirlo. No es un bus como tal, son señales multiplexadas. Entonces aquí en Signal Routing buscamos multiplexor. Y como son 4 entradas, es decir, las componentes en X, Y, Z del eje de rotación y el ángulo de rotación, entonces vamos a, lo hago más grande y le ponemos que requerimos 4 entradas. Aplicamos y cerramos. Todavía no conecto porque aquí hay que dar una explicación. El ángulo sí. Bueno, las 3 primeras entradas es la componente en X, Y, Z. Sí. Como es una rotación, requiere 4 parámetros. Hago doble clic en el Signal Expander. Son una salida de 4 y requiero manejar los índices de señal. Pues es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Todos separados por un espacio.
Es decir, es el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto elemento. Esto aquí parece redundante, aunque tiene más detalles técnicos, aunque ahorita me estoy yendo por la explicación más simple, pero a veces esto nos puede ahorrar trabajo, pero eso lo veremos en sesiones un poquito más avanzadas. Y aquí le damos OK. Finalmente, esto de aquí todavía no lo conecto porque hay un detalle de transformación de coordenadas entre el mundo de realidad virtual y el mundo real. Enlazo ya el mundo de realidad virtual haciendo doble clic aquí en el módulo o en el bloque de VRSync. Hago doble clic. Como no tiene enlazado ningún mundo, se me va a aparecer la ventana de parámetros. Ok, ya que abrimos aquí las propiedades, aquí busco en dónde dejé el modelo en la carpeta que tenga en el sistema de mi computadora. Y busco en dónde estaba. Por eso es importante que se acuerden. Obviamente ustedes pues lo han seguramente lo tienen en otra ubicación. Y aquí está el mío. Bueno, yo ya encontré el mío. Bueno, el del ejemplo de este ejercicio. Le doy OK. Y aquí me aparecen precisamente los objetos de los cuales conforman el mundo de realidad virtual. Y desde luego aquí todas estas casillas son propiedades que puedo controlar de ese objeto. Desde luego del cubo nada más voy a generar voy a requerir rotación. No quiero manipular las demás propiedades, únicamente rotación. Y del marco de coordenadas, de ese no voy a manejar nada. Aunque lo puedo manipular porque le cambié el nombre, o al menos a la esfera padre. No lo voy a manipular, sino nada más para tenerlo de referencia. Entonces el único que voy a modificar su rotación va a ser el cubo. Entonces ese lo activo. Y le digo que abra el visor automáticamente para cuando empiece la simulación, lo abra y se empiece a ver la simulación. Y aquí está el tiempo de muestreo. Es decir, de ese reloj que metimos aquí es cada... Va a ser el incremento entre cuadros de la simulación. Entonces va a ser 0.1. Para nosotros este reloj representa un ángulo, pero está en radianes. Entonces aquí el incremento, la simulación lo voy a estar empezando a hacer cada 0.1 radianes. Entonces si lo quiero hacer más fino o verlo un poco más lento, aumento ese tiempo de muestreo. Lo voy a poner como 0.1. Depende también de las capacidades gráficas de las computadoras. Si lo hago muy muy fino se va a ver lentísimo. Y si lo hago muy pequeño, se va a ver así de volada y no se va a alcanzar a notar. Entonces yo le voy a poner a un valor ahí de 0.01. Sí, y ya le doy OK. Entonces ahora sí ya puedo conectarle la señal del Signal Expander a la rotación del cubo. Ahora importante, según en el ejercicio, tenemos que girarlo 120 grados. Pero eso es en grados. Aquí Simulink me lo va a interpretar como radianes. Entonces 120 grados a radianes, ¿cuánto es? ¿2/3 de pi, no? ¿O no? Sí, 2/3 de pi. Entonces aquí le voy a decir que aquí en el tiempo de detención, en el stop time, le voy a decir que se detenga en 2/3 de pi. ¿Sí?
Entonces va a empezar a contar desde 0 hasta que llegue a 2/3 de pi. Aquí el Signal Expander y demás va a ser la conversión de radianes a grados, porque en el mundo de realidad virtual, pues ahí necesita grados. Pero esta función ya se encarga de hacerlo aquí los bloques. No estoy seguro cuál de los dos lo hacen, pero eso ya lo hace. Aquí lo importante es que el ángulo sí lo tengo que meter en radianes. La conversión también ya después la hacen acá. Y ahora sí viene cómo vamos a conectar esto. Entonces, en nuestro mundo real, para nosotros, aquí le voy a poner, para nosotros este es X, este es Y y este es Z. Así está nuestro marco de coordenadas. Y este vector, como proviene de nuestro sistema, pues está en coordenadas del mundo real. Y resulta que en las coordenadas del mundo virtual, esa no es la distribución. Es decir, en VRML, nuestro sentido vertical, digamos, es el eje Y. La flecha que apunta hacia nosotros es el eje Z. Y para nosotros, quien es Y en el mundo de realidad virtual es X. ¿Sí? Entonces, aquí para que se vea, digamos, acorde lo real o simulando que lo que vemos en el mundo de realidad virtual corresponde a las coordenadas del mundo real, hay que conectar X a Z, la coordenada en Y a X y la coordenada en Z a Y. ¿Sí me explico? Este es la componente del vector. Este es EX. Este es EY. Bueno, el elemento de Y y este es el elemento Z. Sí. Por lo tanto, X, según esto, lo debo de mandar yo a Z. Es decir, este lo tengo que mandar a Z. Sí. Y lo voy a mandar a X. Sí. Y Z lo voy a mandar a Y. Es decir, esta es la componente en Z, la voy a mandar a Y. ¿Sí me expliqué? Entonces, voy a borrar todo esto que acabo de poner y bueno, ya conecto, ¿no? Entonces, X lo mando a Z. Y lo mandaba a X. Y Z lo mandaba a Y. Una vez que ya lo hemos conectado acorde a este intercambio de coordenadas, en realidad es una transformación, donde estamos pasando de las coordenadas del mundo real a las coordenadas del mundo en realidad virtual. Pues ya para hacer la simulación hacemos doble clic en el bloque. Como ya está enlazado, ya no me aparece la ventana de parámetros, pero si quisiera nuevamente acceder a los parámetros, lo puedo acceder haciendo clic aquí, en este icono. Pero bueno, eso ya está conectado y configurado, lo cierro, no lo necesito, solo nada más para que tengan una idea en dónde está. Y aquí acomodo mi vista según requiero, ¿no? Y ahora sí le damos play. Pues ahí ya está, girando en menos un medio, 120 grados. Sí. Nuevamente repetimos. Está haciendo el giro.
Es una composición de rotaciones porque el eje de giro ya no está alineado a la rotación, al eje de giro de las rotaciones canónicas de X, Y, Z, sino ya tiene componentes, el eje de rotación E tiene componentes en X, Y, Z. Pues ahí está girando 120 grados. Sí. Y con eso prácticamente terminamos la práctica.